Entonces vamos a tratar de dar algunas explicaciones, pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas previas. Por un lado, lo heterogéneo del auditorio y lo que eso implica en cuanto a diferencia de edades, de experiencias espirituales, pastorales. Todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Segundo, la mayoría son adultos que se confiesan. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Son adultos que ya se confiesan. No estamos con los niños que recién se van a confesar, sino son ya adultos que lo hacen, con todo lo que eso implica. ¿A qué me refiero con lo que eso implica? Que ya ustedes, por su edad y por todo, son personas hechas y derechas. Y yo aquí no vengo a cambiar a nadie. Sería ingenuo de mi parte decir que se va a cambiar. Usted también tiene que... ¿Y por qué les digo esto? Porque lo que nosotros conversemos acá tenemos que mayoritariamente aplicarlo a nuestra vida presente y lo que está por venir, no retroceder al pasado. Cuando usted tenía 8 años y se confesó mal, que empiezan con estas películas tan ridículas y con todas esas idioteces que lo único que hacen es fijarlos en etapas y no permitir, digamos, como una novedad en su vida, como algo diferente, no diferente en cuanto novedoso o cuanto que hoy vayamos a decir algo que no sepamos, sino en cuanto a la práctica misma de la confesión. Porque entonces empezamos ahí, que para atrás, que sí, que claro, que cuando yo era, que cuando yo tenía 10 años, la primera comunión. Pues, todo eso también hay que tenerlo presente. Que lo que decimos es para la vida presente y la que está por venir. En el caso de algunos será poca, otros mucha. Yo no lo sé, solo Dios sabe. Pero es así, no para lo pasado, para lo pasado. Luego también tenemos que aprender una cosa, que se trata del perdón, de la reconciliación, que son temas sumamente amplios y que tienen muchas aristas y que quizás muchos de ustedes, como yo, como cualquier ser humano, tienen dificultades en sus relaciones consigo mismos, con su familia, con sus esposos, es maridos, es mujeres, en el trabajo, qué sé yo, y tienen conflictos y cosas, otros les han hecho daño, bueno, qué sé yo, entonces tienden siempre a tener problemas con la cuestión del perdón, de la reconciliación. Y hoy nosotros no podemos profundizar como tal en ese tema. Entonces tiene que también darse la oportunidad y mirar un poco ello, porque no es que eso sea una vara mágica y el cura hizo así, ya te damos asá, sino que es todo un trabajo, pero que sí le serviría quizás para que usted identifique aquellas áreas, aquellas cosas en las que usted le cuesta o en las que usted se encharca, se enfrasca en ese tipo de problemáticas referidas al perdón, a la reconciliación. Otro punto no menos importante y es cómo interactúan nuestra forma de ser. Los sacramentos, todos ellos, no son por allá cosas extrañas, cosas etéreas, sino que tienen que ver con la vida de nosotros, con nuestra existencia. Y ahí está su forma de ser, está su carácter. Entonces muchas de ustedes son escrupulosos, escrupulosas, tienden a ser rígidos, psicorrígidos,
Pero eso no lo vamos a arreglar hoy. Lo que no pudo el psiquiatra con usted que tiene 50 años lo va a poder curar en media hora. ¿Acaso yo soy Dios? Si él me dijera, si él me diera ahorita ese poder, pues que me lo dé y ya quedó usted curado. Pero como que no es así. No es porque yo no tenga fe, ni porque no se lo pida a Dios, sino porque a todos nos toca enfrentar nuestras propias sombras y bucear en nosotros mismos e ir madurando, ir haciéndonos conscientes de las cosas. Porque no podemos andar improvisados por la vida. Entonces, algunos pues tienen esas formas de ser, que incluso en algunos llegan a tener, yo tampoco estoy con esto insinuando, ni diagnosticando, ni nada, pero tienden ya algunos, tienden picos como un poco neuróticos porque no manejan la culpa, no manejan el remordimiento, no manejan la compunción. Y entonces, como todo eso se vincula con la confesión, pues ahí estamos. Entonces, todo eso también usted tiene que mirar. Y eso sí, inquietarse no es entrar como en una ansiedad, sino inquietarse es, pues, justamente irme haciendo consciente de que esas cosas son realidad en mi vida y que me están afectando, en qué grado, ¿no? Eso lo sabrá usted, pero que me afectan y no me dejan despegar allá con eso. Y también todo lo que decimos es en un contexto de la reconciliación y del gran sacramento de la misericordia, que es la Iglesia a todos. Clamamos y decimos y predicamos y enseñamos, y los papas han abundado en documentos, en catequesis, sobre cómo Dios nos ama, nos perdona, nos reconstruye, y cómo los beneficios de nosotros perdonarnos, reconciliarnos con nosotros, con la vida, con Dios, con nuestros semejantes. Entonces es como también ir ablandando el terreno para que usted pues mire todo esto en un contexto de reconciliación. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender no es en el confesionario, sino es en mi vida, que yo tengo una actitud reconciliadora, una actitud reconciliada. Porque caso contrario, pues sí, mientras estoy aquí en la iglesia y todo, pues como que me va bien. Pero allá en el trabajo, en la casa, con mi gente, ahí empieza la cosa como que, ¿y esto qué es? Porque andamos siempre en una guerra interior, en una batalla. Y como no terminamos esa batalla, entonces, pero para terminar esa batalla no hay nada malo, no hay ningún método malo. Para terminar esa batalla toca es acogernos al amor de Dios, ser realistas con nosotros mismos, darnos cuenta que no vale la pena odiar ni cargar maletas pesadas con la vida, o no. Y que hay cosas que son irremediables, otras son algo remediables, algo se puede hacer, otras no. Y tenemos que aprender a lidiar con eso. No hay ninguno, ni ustedes ni yo, que tengamos vidas rectas. Todo es lineal, todo es perfecto. Porque eso es mentira. Y yo con esto no estoy siendo un sinvergüenza, ni como preparándolos a ustedes para que sean sinvergüenzas, sino que eso es un realismo, eso es una realidad, porque todo eso hace parte justamente de la encarnación. Y por eso Dios se hizo hombre, para entender esta madeja de cosas, esta maraña de cosas que sentimos, que somos, que queremos, que nos contradecimos, que nos pasa. Esa hace parte de la dinámica de la encarnación. Por eso nuestro Señor se hizo hombre para poder entendernos, sentir, pensar, mirar esta humanidad
agobiada, pero con una esperanza en el perdón, en la reconciliación. Entonces, ese es como el enfoque, para que usted no vea y venga aquí a querer formulitas. Entonces, vamos detrás de formas, como si se tratara de hacer un pastel. 15 gramos de arrepentimiento, lo revuelvo con 2 grados de parsimonia, a eso le agrego 3 cucharadas de penitencia y ya me salió el pastel de la reconciliación. Eso no es así, no hay fórmula para eso, es un proceso que en algunos tarda un tiempo, más tiempo, años, toda una vida. Incluso pues ahí estamos. Pero el cuento es no detenernos. El cuento está en no estancarnos. Donde dijiste basta, ahí empezó tu ruina. Porque es decir, ya basta, es decir, ya no hay nada que hacer, todo está dicho, todo está hecho, entonces estoy congelado ya en la historia, estoy condenado irremediablemente a hacer y deshacer. No, porque siempre, por eso la redención, por eso la encarnación nos habla de una nueva oportunidad, de una nueva vida. Pero nosotros idealizamos eso, como que lo poetizamos y no lo concretizamos en la realidad, que es lo que tenemos. Yo no tengo otra parroquia que Nuestra Señora de Gracia. No hay otra parroquia para el Padre Nuestro. Entonces no es que si yo fuera excelente párroco, claro, si me hubieran puesto en Fátima, si me hubieran puesto si yo estuviera ahorita en Ciudad de Guatemala, sería un excelente misionero. Uy, pero si se me trasladan a Ecuador, allá, ¿qué no haría? O sea, esos son idioteces, fantasías. Y a ustedes les fascina andar en fantasías, pero a mí no me gusta eso. Hay que ser realistas y estamos aquí y ahora. Y ahí es donde usted tiene que aprender a vivir reconciliadamente y no en esa guerra continua contra los demás, porque cuando vivimos en guerra contra nosotros, pues le hacemos la guerra al otro. Porque póngase a pensar la envidia que yo le tengo aquí a Miguel, tranquilo, su buen carro, su mujer, y yo aquí es un viejo pues qué envidia. Entonces, como no soy capaz de aceptar esa alteridad, entonces, ¿qué hago? Le hago la guerra. Entonces le corto todas las ideas, lo acribillo y le hago la guerra. Como estoy en guerra conmigo, porque me estoy comparando, porque estoy diciendo y comparándome, y estoy a toda hora comparándome. Entonces vivo en una guerra constante, entonces tengo que hacerle la guerra a él. Entonces lo humillo, lo rechazo, o de acuerdo al grado de interacción que tengamos, lo trato de fregar, porque tengo que hacerle la guerra. Y eso es lo que se le hace a su marido, a su que sea. Eso es lo que se le hace a su mujer, a la empleada, a la amiguita, a la compañera del grupo. Eso es lo que hace. Y por eso las vainas no funcionan. Por eso nosotros tenemos que, en lugar de tenemos que tener siempre una actitud reconciliadora, una actitud pacífica, no idiota, pero pacífica, para pues ir llevando, no de una manera mediocre, de una manera tonta la vida, sino de una manera viva, consciente, plena nuestra existencia. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Y por eso las primeras diapositivas van a versar sobre algo importante, es vivir en reconciliación. Yo tengo que aprender a reconciliar conmigo mismo, con mi historia, con todo lo que eso implica, que no vamos a hacer ahorita eso, pero eso usted tiene que aprenderlo y hacerlo. O solo, o acompañado, o en el terapeuta, o el guía espiritual, o un libro, o ante el Santísimo, pero usted tiene que empezar a hacer. Tenemos que aprender con Dios, con el Creador, con esa imagen que tenemos, con todo lo que eso implica de desfiguración, de cultura, de tantas cosas. Pero ese Dios tenemos que aprender a reconciliarnos con Él y reconciliarnos con el prójimo. Con el prójimo, que no es el prójimo, no es ahorita los habitantes de Ciudad de Guatemala, de Antigua o de Bogotá, sino son ustedes. No
tengo otros. Hubiera sido mejor, pero no se me dio otra cosa. Se me dio otra cosa. Pudo ser mejor, claro. Pero bueno, pues usted se da cuenta que tenemos que aprender. Aprender. Entonces, dentro de esa reconciliación aparece una práctica, aparece una novedad. Y es que tenemos que introducir el sacramento no solamente como un momento en el que yo voy, lavo mi ropa y la cuelgo y queda limpia, sino como un proceso con unas características penitenciales que son inherentes a la vida cristiana. El cristianismo exige penitencia. No es que yo esté resucitando esquemas añejos para que usted ahorita salga y se azote y esta noche se agarre al antiguo y que esta fiesta es lo que aprendí con el padre y mañana se ponga 3 cilicios, uno por aquí, otro por otro, y que está haciendo venciendo la tentación. Yo no estoy enseñando eso. Si usted hace eso y se deja llevar por sus chifladuras, no me venga con cuentos de que soy yo el que le enseñé eso. Pero sí tenemos que aprender algo y es como exige la vida cristiana. Toca hacer penitencia y no en un momento. El sacramento no es un momento. Tiene un momento, tiene un hito como nuestra historia. Tiene un hito en mi cumpleaños. Tiene un hito en mi graduación, tiene un hito en mi matrimonio, tiene un hito en mi divorcio. O sea, son partes, cosas importantes, se destacan, pero no es únicamente un momento. La película no fue esa foto que te tomaron y ya, no es eso así, sino es todo un rollo. Y tenemos que aprender a darnos cuenta que hemos de vivir siempre en un contexto de penitencia. Otro punto importantísimo, ponerle nombre propio a las cosas. Para que no andemos ahí sino ponerle propio nombre propio. Yo soy mentiroso, yo soy ambicioso. No andar ahí con todas esas adjetivos y todas esas edulcoraciones de la espiritualidad. Le echamos mucho edulcorante a todo y por eso tenemos esas filas confesándose de personas que están ahí con su edulcorante, adorando su propia imagen, su propio ego, y creen que se están confesando y creen que lo que están es llevados de soberbia, lo que están es llevados de una descarga emotiva y psicológica, porque no se soportan verse así, no han hecho el proceso de asumir su miseria, porque usted y yo somos unos miserables, pero como no nos gusta, porque estamos tan llevados de esa imagen, ¿y qué pensarán de mí? ¿Y qué pensará la parroquia? ¿Y qué pensarán las hermanas cuando eso sea a la hora de la verdad, que vamos a estar esclavos de eso? Pero a ustedes ya nos gusta vivir así, entonces usted tiene que mirar y darse cuenta, ponerle nombre propio a las cosas, identificar y darse cuenta que el sacramento todo hace un todo de una vida de fe, de una experiencia de fe, de una experiencia de conversión, de una experiencia de cuando Dios viene a mí y me anima con su perdón, con su reconciliación, me anima a superarme, a afrontar mis dificultades, a sentir ese alivio no en un aspecto únicamente psicológico, sino en ese aspecto de comprender. Y lógicamente así nacerá un hombre nuevo que dejará de hacer guerra y dejará de maltratar a su marido, a su mujer. Si yo les preguntara a sus maridos, ustedes los maltratan, les pegan, los cachetean, los dejan sin comer, los sacan a dormir donde el perro. No iba a decir no íbamos
Se lo sacan a dormir por allá. Y aquí vienen y se confiesan con el pan. Y siguen ahí cualiticas y cualiticas. No se las aguanta nadie, pero bueno. Eso es lo que Dios me dio. Entonces miramos y vamos ahora a entrar en ese... Pero esos elementos que yo les he mencionado, ténganlos presentes, porque ellos empiezan a interactuar constantemente. Usted no es una figura, usted no es... Todo eso interactúa. Todo interactúa. No es que el Padre Nelson es por aquí, el Padre Nelson es espiritual por allá, el Padre Nelson psicológicamente es por aquí, el Padre Nelson es psíquicamente por acá. No, eso no es así. Somos una unidad biopsíquico-espiritual. Todas nuestras dimensiones, humana, cristiana, psicológica, espiritual, todos somos una unidad. Y cuando esa unidad no está funcionando, sino va por partes o se presentan esos cortos y se nos presentan todas estas cosas tan horrorosas y tan limitantes de esta peregrinación. Pero ustedes se den cuenta que podemos peregrinar, podemos hacer penitencia en un contexto de reconciliación, de paz y no de guerra. Porque la guerra, miren allá cuando Estados Unidos se mete allá al otro lado y le dispara esas bombas y luego el otro responde y luego esto y luego aquello. Pues, ¿qué se gana de todo eso? El Santo Padre lo ha dicho, no solamente este Papa León, sino todos ellos que han vivido guerras y todo eso. ¿Qué salen de esas guerras? Miles de muertos, inocentes, vidas truncadas, vidas maltrechas, odios, y que dice el Papa León con mucha sabiduría que tardarán generaciones y generaciones en recién volver como a poderse medio mover. Tardarán generaciones y generaciones. Pónganse a pensar, y lo dice el Santo Padre, que no es ningún aparecido, no es ningún improvisado, sino un hombre que también no solamente ha estudiado, no solamente es el Papa, sino que tiene su experiencia de fe, tiene su ministerio, tiene todo. Entonces démonos cuenta que vivir en guerra, ¿usted quiere vivir en guerra? No. Yo no vine a la Orden de San Agustín a vivir en guerra y a hacerle la guerra a los otros. Pero si yo vivo en guerra interior, siempre voy a estar fijándome en cómo hacerle la guerra al otro. Porque eso es así. Yo proyecto a mi mente en usted lo que no quiero de mí, lo proyecto en usted. Y así nos destruimos. Y eso uno lo ve en los grupos, en todo. Pero eso no hacen caso. Eso uno les dice y son tarcos. Pero el Señor nos dice que insistan a tiempo y a destiempo. Pasemos ahí y nos daremos cuenta de esta primera situación. Y la penitencia. Esta numeración es para una charla diferente, no la vamos a seguir, pero sí vamos a mirar ese concepto. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta una cosa, que por eso yo quise explicarles todo aquello, porque se va, digamos, como a contextualizar en la vida de gracia, de amistad con Dios y en la vida del pecado, de la reconciliación y de la penitencia, para que miremos el sacramento como un todo y no simplemente como lo están haciendo. Vienen a la lavadora, se pagan su tarifa, entran a la lavadora, echan ya sus bañas, le hacen así, alguna les echo lejía, a otra les echo suavitel, igual de cosas, pero quedan así, raspan, pero bueno, ahí les echo suavitel y siguen otra vez, y a los otros días otra vez viene la vieja con la misma, con el mismo, no quiero con mi marido, y yo no puedo con usted. Y de ahí nos salimos, de ahí nos salimos. Otras ponen la moda peor, traen un celular, ahora traen el celular
con el peligro que eso implica y traen todo apuntado con fechas y horas. El 27 de junio haciendo las 9:30 y 14 segundos y le corité a mi marido y él a las 9:35 me respondió y yo salí para la cocina, cogí un cucharón, se lo puse en la cabeza, eran las 7:40, padre, y empiezo. Y yo ya estoy que no puedo. Y está viendo confesión, no hay ni confesión, no hay terapia, no hay nada. Es una descarga emotiva desordenada. Eso no tiene sentido. Y el cura sí tiene que aguantar todo. Y más encima gratis. Porque el terapeuta 180 soles. Y el que siga, llame el cura gratis y ahí viene con sus peroradas. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo todo el sacramento hace parte no de un momento de la vida. Ciertamente lo celebramos en un momento, pero se extiende a toda nuestra existencia, que ha de ser una existencia bautismal. El bautismo nos alcanza el perdón de los pecados y el don de la vida sobrenatural, que nos alcanzó a todos el bautismo. Pero, ahí viene el pero, a lo largo de la vida se requieren otras muchas conversiones. Antiguamente, en la primera fase de la iglesia, por eso, dada la realidad de la vida y todo, ellos se planteaban recibir el bautismo siendo más adultos. San Agustín lo recibió ya siendo un hombre adulto, mayor de edad. Pero esa no fue la praxis que por fin definió la iglesia. La iglesia le concedió el bautismo a los infantes. Y nosotros hemos crecido en ese contexto. Por eso se requieren de otras muchas conversiones. Cada vez que nos apartamos de Dios por el pecado o notamos que nos pide más. Entonces nosotros a lo largo de la vida se requiere. ¿Usted cuántas conversiones ha hecho? ¿Sí ha avanzado? Yo lo veo tan igual que yo no creo que haya avanzado. ¿Qué día me invitaron a la costa? A la Costa Negra, para allá, yo no sé qué vaya. Eso. Y a mí me gusta el mar, las rocas, lo natural y todo eso. Y empecé a ver un montón de cangrejos. Y me pareció estar en la parroquia viéndolos cómo caminaban para llegar, ahí están, mira, ahí están. Y para el pueblo de Males había de colores, había unos rojos. En el celular, y esa es la a la que yo le voy a dar la charla. Nosotros tenemos que darnos cuenta que por eso se habla de penitencia, porque tenemos que constantemente, no en cuanto a una obsesión, no en cuanto a un puritanismo, pero sí en cuanto a una visión realista de nuestra vida, que nuestra vida no es plena, pero que tenemos que siempre motivarnos, pero pidiéndole a Dios, no por nuestras propias fuerzas. Que ahí es otro grave error en los que todos casi uno los ve enfrascados. Es ideando estrategias, ideando supuestas cosas para combatir vicios, para combatir pecado. Y ahí quedan atrapados en lo mismo, porque eso no se puede. Eso toca es rogarle y humillarnos ante Dios. Pero la soberbia no es como mucha gente piensa, que la soberbia es vacío, no es tan, porque fíjense, en la literatura, el pavo, por ejemplo, a la soberbia se le representa con el pavo. ¿Y acaso el pavo es feo? El pavo no es feo. Y cuando uno va a averiguar en esa figura del pavo real, que por qué será orgulloso, y él se siente orgulloso de su plumaje y cómo suena y hace
decorar su cola ya como unas lentejuelas. ¿Y por qué lo colocan como a la soberbia? Porque cuando se mira las patas, como las tiene feas, y una vez como que se desilusiona. Y por eso lo colocan, cuando uno mira por qué el pavo lo colocan como representación de la soberbia. ¿Por qué esa figura? Y es por eso. El pavo se cree lo máximo, su pecho es un tambor de cuero, su penacho, todo maravilloso y tiemblan las plumas. Se mira las patas, se las ve feas y ¡frut! Se desinfla. Y nosotros somos igual, pero algunos todavía están en esa fase de mirarse el penacho, mirarse las plumas y seguir haciendo así. No se miran las patas que las tienen bien feas. Ojalá ahora las miren y se den cuenta que no hay tal belleza, ni tal pureza, ni tal santidad como creíamos. Y no es que yo caprichosamente los quiera revolcar, no, sino cada uno en su sitio, porque eso es así. Y la gente está enfrascada, está creando estrategias mentales. Estrategias. Y eso no es así. Porque toca es abrirse a la gracia de Dios. Y la vida espiritual en gran parte consiste es justamente en animarnos y disponernos como quien prepara un terreno para sembrar. El que prepara un terreno para sembrar lo libera de la maleza, del quicuyo, pasto, como se llame, el gras que le dicen ustedes, y todo tipo de alimañas y cosas para que cuando se deposite esa semilla ahí pueda nacer, pueda germinar, brotar, crecer, progresar. Se prepara el terreno y la vida espiritual prácticamente, gran parte de la, no única, ni ese es el único, ni el más, pero gran parte de la vida espiritual es preparar siempre el terreno para que la semilla de la palabra progrese en nosotros. No crezca la cizaña y nos asfixie, sino crezca la buena semilla y nos ayude. Entonces, por eso tenemos que siempre hacerlo. Requieren otras muchas conversiones. San Agustín se convirtió de sus pecados, pero también se convirtió después intelectualmente. También después se convirtió a la vida consagrada. O sea, no es que únicamente dejó su vida de hombre pagano, de hombre, digamos, de una fe extraviada, por allá en esos movimientos, que maniqueos, que todas esas cosas, que ya sabemos. Sino que él se replantea primero ello, pero después, ¿y Dios qué quiere de mí? Y viene una segunda parte. Y luego entonces, ¿cómo viene así? Y luego intelectualmente, luego se conviene a la vida consagrada, cuando ya decide él organizar su monacato. El monacato primero es de una forma, antes hizo un intento de comunidad ahí como un poco laica, un poco filosófica, con unos amigos, con sus mujeres, y eso como que se echó abajo ese proyecto, no prosperó, y él interpretó a partir de ese otra cosa, pero siempre fue en una dinámica constante, no en una obsesión de buscarse a sí mismo, no en una obsesión de complacerse, no es una obsesión de brillar él, sino de abrir su corazón a Dios y permitirle hablar a Dios en su interior. No vayas fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el fondo del hombre habita la verdad. Entonces, mire lo que hace él en sus conversiones. Son ejemplos sencillos. Un San Ignacio de Loyola, un San Francisco de Asís. San Francisco, siendo joven, primero comprende todas las cosas, ¿no? Se alista para servir en el ejército, luego aquello, luego se convierte, se desnuda allá ante el obispo Guido y ante el papá, el Francisco Bernardone y la Madonna Mica, y se despoja y dice que ya no llamará padre sino a Dios, y le entrega todo eso y se vuelve un zarrapastor. Y después va donde los leprosos. Y después de los leprosos va a una especie de vida en soledad, una especie de eremita, un ermitaño, digámoslo así. O sea, mire cómo todo es un proceso, todo es un proceso. Usted ya empezó,
porque ya a algunos ya les queda poco en este mundo. Algunos ya están ya en las últimas, están en la recta final, están viviendo horas extras. Yo tampoco puedo hacer grandes planes, tampoco. Hace unos años decía yo, 30 años, 40 años, claro, esto, ya no puedo decir eso. Porque ya la cosa se está aportando. El libro está a punto de acabar. Entonces usted tiene que mirar y darse cuenta. Usted ya empezó eso, porque eso es lo importante. Y no estar ahí pegada al confesionario. Me acordé de mi marido cuando no me amaba. Ay, padre, tuve una mala idea. Quería empujarlo por las escaleras, pero se dio cuenta y me empujó a mí. Y seguimos ahí pegados a ese confesionario, hablando. Ay, yo porque pues está esa grabación incómoda, no puedo hablar un poco más claramente. Claramente sí, pero está esa grabación incómoda, y hoy día, pues imagínate por las redes sociales, el padre Nelson ha dicho esto, y se vuelve viral, y el otro día me se vuelve viral. ¡Pum! Entonces usted tiene que darse cuenta también, y no seguir ahí con esas cosas. Unos dejan la confesión de cualquier manera, nunca se confiesan, por ahí lo mínimo, por ahí. Otros a toda hora, y le quieren contar toda cantidad de detalles y detalles. Y es que yo subí, y seguí subiendo, y el pobre cura ya está que no puede, y el pobre cura ya como sabe, porque un viejo como uno ya se da cuenta que hay 50 en la fila, y esa vieja lleva 30 minutos y no sabe cómo. ¿Qué voy a hacer con esos 50 que lleva? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si el día no tiene sino 24 horas. Entonces por eso usted tiene que mirar si ya empezó esa conversión, o está insistentemente tratando de lavar su traje en esa concepción escrupulosa, en esa concepción de complejos, de culpa. La culpa sí tiene un puesto, es importante, pero también puede convertirse en algo neurótico. Y entonces ahí estamos con las mismas. Hace 10 años llegué y la escuché, y ya casi me voy, para gloria de Dios, ya casi me cambian, y vuelvo y la confieso, ¡otra vez lo mismo! Usted no ha avanzado nada. Y ahí estamos. Mientras que cuando miramos las cosas en un contexto y miramos la virtud de la penitencia y tenemos en cuenta los criterios que el sacerdote nos indicó antes de esto, pues nos empeñaremos en procesos de conversión. Y cada vez que nos apartamos de Dios por el pecado, o notamos que nos pide algo más, porque no siempre es para darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal, sino también para cuando Él nos pide algo más, como han hecho muchos santos. A la Madre Teresa la llamó primero a una comunidad, y ella ingresó a las hermanas no sé cuántas de Loreto, y llegó a ser una buena profesora, una gran maestra, con mucho ascendiente entre las alumnas, con un carisma especial. Y el Señor después, a lo largo de sus oraciones, de su vida rigurosa, de estar contenta en su comunidad, de estar así, le propuso eso otro. Mire, Teresa, usted ya llegó allá, ahora yo quiero que usted me haga esa comunidad en la India para indias. ¿Cómo? Yo no lo sé. Y entonces empezó la pobre Teresa de Calcuta a agregar con eso, y ahí viene otra conversión, otro llamado que Dios nos hace. No estamos ahorita confundiendo vocación con conversión, que también es un error, pero estamos enumerando ejemplos que nos pueden orientar para cómo Dios siempre tiene con nosotros procesos, conversiones, y cada uno tiene que aprovechar eso, porque tenemos que ir entrenando para el día de la competencia final, es cuando usted esté ya listo para morirse, que espero que sea pronto. Antes les voy a dejar mis datos, a ver si me dejan algo. Y
puedan ustedes celebrar ya gozosos ese encuentro con el Padre. Mientras que si no hacemos esos ejercicios, no nos ejercitamos, pues nos va a tocar allá hacer todo lo que dejamos de hacer aquí en 70, 80, 90 años. Allá tendremos que hacerlos por toda una eternidad porque ya ni el tiempo lo cuenta, como lo contamos aquí. Yo estoy aquí desesperado en esta parroquia, pero al menos ya sé que me van a cambiar. Pero en cambio en el cielo, en el purgatorio, no hay esa fecha. Entonces, peor va a ser. Entonces, tiene que aprovechar y ejercer. Cada vez que nos falta, o que Dios nos pide más, como caso de madre, como el caso de Francisco de Asís, que se vio su vida sin sentido, escuchó ese evangelio allá y le dio esa conmoción interior y fue y hizo ese acto y se despojó de todo, pero después él escribe una regla. ¿Congrega hermanos? No, sino que muchos se le unen y él escribe una regla, visita, o sea, son una serie de cosas que él va descubriendo en su proceso. Pues toda conversión Dios nos pide, por eso siempre tenemos que inclinarnos y practicar la virtud de la penitencia. Eso no es un momento, sino es siempre. Cuando pasamos aprietos, como que intensificamos. Cuando estamos en baches o intensificamos. Como cuando usted va en un auto y se mueve mucho, usted se coge de ahí, se coge como que se tiene, en un momento intenso. El auto, llámese el móvil, llámese avión, va bien, como relajadito, pues usted va contento, va desesperado, pero de pronto usted se vuelve. Así nos toca siempre. Seguimos. De la virtud de la penitencia, por eso tenemos que cultivarla. Sin penitencia, sin oración, ¿cómo va a haber la vida espiritual? ¿Cómo vamos nosotros a lograr? Y siempre nos vamos a enfrascar en esas estrategias que uno detecta en el confesionario. Tienen malos pensamientos, se les atraviesa la calata día y noche y no saben qué hacer con ella. Si la mandan a dormir, o le dicen que se ponga algo más, o que se termine de carasear, no saben qué hacer. Y dale. En lugar de clamar a Dios en la tribulación, en lugar de clamar a Dios en la prueba, nos ponemos a ejercitar nuestra mente y apuntar en el celular. Ay, tengo que decirle al Padre. Tengo que decirle al Padre que se me atravesó la carata por ahí. Pero usted no ha batallado, no ha utilizado las armas de la luz. No ha combatido clamando al cielo en el momento de la tribulación. Pero eso sí, apuntar allá a la lista a venir aquí a fregar al pobre cura. Todo el día y tal. Por eso, convertirse a Dios de todo corazón, la virtud de la penitencia inclina a convertirse a Dios de todo corazón. Y cada uno de nosotros tiene que tener siempre eso. Inclinarnos a la virtud de la penitencia. Hay otras virtudes, pero ahorita vamos después de eso. Y aborreciendo las culpas cometidas, las culpas, los pecados, con deseos de enmienda y esperanza de perdón. Esta palabra es muy importante en la vida del creyente, esperanza. La desesperanza proviene del enemigo, no vayan nunca a olvidar esto. Un ejemplo sencillo, claro, me perdonarán los exégetas, yo no estoy tampoco maltratando a la Sagrada Escritura, sino como una catequesis sencilla dándonos cuenta. ¿Qué le pasa a Judas cuando traiciona a nuestro Señor? Se llena de culpa y lo martiriza esa culpa y esa culpa va y le bota las monedas a los modos. Yo no quiero nada ya de lo que ustedes me dan, aborrezco esto, pero se desespera. No espera, sino que se desespera. Y va y se revienta, se ahorca y se revienta. Y se friega. El Pedro agarró y negó a nuestro Señor ni siquiera lo negó ante la emperatriz o ante nadie, ante la criada, el sumo sacerdote. Con haberle dicho, usted no vale nada, usted es una estúpida, cállese. Con eso sí la resuelve el problema. Porque decirle, por último, usted, ni lo que usted dice va
vale. Porque usted no vale nada. Y así había resuelto el problema Pedro. Y si se me ocurre a mí, que soy tarado, no se le va a recordar, no se le va a ocurrir a Pedro que era con haber hecho a la cállate, fuera de aquí. Lo que tú dices no vale nada. Pero ¿cómo sería la culpa y todo eso que el Pedro lo negó ante la criada? Ni siquiera lo negó ante el emperador, que dijéramos, pues estaba el emperador y el otro está temblando. ¿Quién te la ve? Que no vale un carajo. Entonces usted tiene que mirar acá y darse cuenta. ¿Y qué hizo Pedro? Se echa a llorar cuando nuestro Señor lo mira y brota en él una esperanza. Y mire cómo le declara sabor al Señor su arrepentimiento, y en lugar de dejarse llevar de esa neurosis que nos hace ver culpas, pecados terribles, se dejó llevar de esa esperanza y llegó a ser ese gran hombre predicador y dio la vida por nuestro Señor. En cambio, el pobre Judas, más allá de lo que podamos decir o no decir después de su muerte, porque eso ni la iglesia lo ha dicho, pero oficialmente nunca hay un decreto condenando eternamente a Judas, pero no nos vamos a meter en eso. Pero Judas desespera. Por eso usted tiene que comprender, cuando usted peca, cuando yo peco, nos da vergüenza, nos da todo, pero en el fondo tenemos que aprender rápidamente a interpretar. Esta vergüenza pues tiene esa parte social. ¿Y qué tal se enteren de lo que hizo el padre Nelson? Eso es terrible, es un peso terrible. Usted engañó a su mujer y lo van a descubrir. Es un peso espantoso. Y por eso nos desesperamos. Y no hallamos cómo remediar. Entonces, la persona tiene que tomar posición de esperanza siempre. Sí la embarré terriblemente, pero en el fondo algún remedio habrá, alguna salida habrá. Dios ya me dará otro camino. Eso siempre tiene que aparecer en nuestra reflexión, para nunca dejarnos desesperar. Porque yo puedo haber cometido lo que haya cometido, porque por último soy un pobre hombre. Y he podido armarla de Troya, cosas vergonzosas, horribles. Póngase usted a pensar, figúrese usted en la cosa más fea que haya podido cometer, o que pueda ser un hombre, un casado, un cura. Pero siempre el demonio nos llevará a la desesperanza, a la desesperación. Yo me mantengo en esa tragedia, veo todo, y ¿qué se me ocurre? Ahorcarme. ¿Y ese es el camino? No. En cambio, sí, claro, yo comprendo la embarré, que qué cosa tan terrible. Me echo a llorar, pido perdón. Y las cosas son diferentes. Abre toda una óptica, toda una nueva página de mi historia. Por el perdón. ¿Por qué? Por mi actitud. Por eso usted nunca desespere. Por más terrible, la pillaron revolcándose con uno que no era su marido, y se le armó la... No se desespere. Toca calmarse, güey, y así que vamos a hacer. Nos ponemos rápido la ropa y nos calmamos y empezamos a ver, y ahora qué camino voy a tomar. Pero nosotros siempre pensamos tirarnos por la ventana, porque la vergüenza a todos nos es espantosa. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a tirar por la ventana. ¿Y quién va a ganar ahí? Satanás. ¿Voy a ganar yo algo con tirarme por la ventana? No. Liquido mi vida y toda oportunidad de conversión, de arrepentimiento, de todo se perdió. En cambio, ¿qué hago? Yo no estoy diciendo que yo hice bien, que me den un diploma y que me den un premio. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo hago como Pedro. Miro al Señor y me echo a llorar. Y ya me dará Él otra oportunidad. Aunque haya hecho lo que haya hecho, me echaré a llorar y lo miraré. Y le diré perdón. Y verá que nos pasa lo que le pasa a Pedro.
En cambio lo otro le pasa lo que le pasó a Judas. ¿Qué hizo Judas? Se ahorcó. Se desesperó, se ahorcó y se reventó porque dice que las vísceras quedaron esparcidas aquí. Ese espectáculo tan dantesco, ese fin, digamos, hasta el autor sagrado dice que pintó esa imagen como que se reventó. O sea, una cosa terrible. El fracaso del hombre, el fracaso de todo. Mientras que la esperanza no. Por eso siempre, mire siempre. Cuando usted se acuerda de todo lo terrible, cuando le haya pasado todo lo peor, ahora o mañana. Ya lo pasado pasó. Eso no se ponga cuando tenía 15 años, cuando tenía 17. Eso ya no se ponga con eso. Lo de hoy y de aquí para adelante. Toca mirarlo con esperanza de que el Señor siempre nos dará. Comprende el deseo de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de la gracia. Esto apúntenlo, más que apuntarlo en una tarjeta, porque eso usted la va a buscar. Si es que apunta, porque algunos tienen una grabadora mental que yo quisiera ya tener. Nunca apuntan nada, siempre están ahí como combinados de piedra. Pero no lo puedo botar. Comprende esa virtud de la penitencia, comprende, fíjense que penitencia no es simplemente dejar de comer, tirarnos palos, sino miren cómo comprende el deseo de cambiar de vida, con la esperanza de la misericordia divina. Por más terrible que sea, Dios mío, me equivoqué, hago como Pedro, me echo ayuda. Y luego, la confianza en la ayuda de la gracia. No es la confianza en que yo voy a poder, en que yo voy a salir de esta. Yo me las voy a ingeniar. ¿Por qué? Porque tengo recursos propios. No es así, sino que tenemos que siempre confiar en la ayuda de la gracia. Yo estoy aquí no por mis méritos, sino conforme a la voluntad del Señor. Yo soy el párroco como un premio, como una nominación que le da crédito a mi nombre. No, estoy aquí como el que sirve, estoy aquí por misericordia del Señor y gracia a la Santa Iglesia. Cuando yo comprendo eso, los trataré bien. Mis relaciones con ustedes serán de tú a tú. Siempre serán para arrastrarlos hacia Dios, nunca para entorpecer. ¿Por qué? Porque yo aquí no vine sino a salvar y a salvar. Y con hermanos que, como yo, luchamos en este camino del Señor. Por eso siempre tenemos que tener eso, confianza en la ayuda de la gracia. Seguimos, porque es que aquí nos van a dar las 11 de la noche. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios. Eso tiene que esto la gente, aquí nosotros lo decimos y como que nos suena lógico, pero la gente cree y piensa que eso es una cosa de suyo, de sus virtudes, de su capacidad, de su ingenio. Y usted que es inteligente, y usted que se dio cuenta, y no. Tiene una parte sí, porque hay algunas cosas que nos van a asumir a nosotros en todo proceso, porque Dios no nos hizo tontos. Pero, ante todo, primeramente una obra de la gracia de Dios. Ustedes le piden eso a Dios, en su tribulación, en su tentación, le piden eso a Dios, en sus dificultades, en su vocación. Su vocación no es únicamente cristiana, su vocación es matrimonial, su vocación es de servicio. Le piden a Dios en ese momento, eso es lo que hay que hacer. Volver a Él nuestros corazones. Y aquí el Señor nos dice, conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Mire la expresión del catecismo actual de la Iglesia. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Está en las Lamentaciones 5:21. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Porque esa es obra de Él.
no es obra. Nosotros, por eso digo, todo esto es al abonar la tierra, quitarle la maleza, las hierbas, despejar el terreno, aprontarlo, abonarlo. Esa es la parte que nosotros estamos haciendo, es lo que yo intento hacer. Pero lo otro es cosa de él y que tenemos que suplicar. Por eso es tan importante visitarlo en el Santísimo. Por eso es tan importante tener una devoción que al Sagrado Corazón, algo que nos ayude a centrarnos en la misericordia. Seguimos. Dios, el sacramento de la penitencia. Es entonces el sacramento, ya entramos propiamente al sacramento. Ya vimos la penitencia, vimos las disposiciones anteriores que el cura nos indicó y ahora miramos ya un poco focalizado sobre ese sacramento. Pero tengamos en cuenta ese espíritu, esa virtud de la penitencia. Ahora, la penitencia no es a toda andar así con esa cara de suegra que usted tiene. Una cara feliz, una cara dichosa. Usted tiene una cara de acontecimiento, de velorio de 3 días. Eso es espantoso. Usted tiene que... mire cómo se ve diferente. Ya no tiene esa cara de muerta, sino ya que se sonríe. Allá la suegra tiene una cara mejor. Ya parece la que no era, la que no era. ¿Cómo se ve? Ese espíritu de penitencia no es desayunarse con vinagre, dolce con limón, sino es ese espíritu que nos debe acompañar y tener siempre presente esa obra de Dios es la gracia. Yo le pido a Dios gracias para mi estado religioso, para mi estado sacerdotal, le pido perdón por mis pecados. Le digo todo y le cuento mis intimidades y no se las dibujo de otra manera, ni me justifico. No me justifico. Es que yo hice esto por esto, por esto, por esto. Es que yo actué por esto, por esto. Sino le digo a él y le abro mi corazón. Y por eso en la sacristía hay un crucifijo. Y por eso el sacerdote cuando se reviste se prepara para el altar. No se prepara para salir al ruedo allá a matar un toro o a pelear, ¿no? O a dar una exposición como un artista al escenario, sino es a celebrar ese sacramento divino de la Eucaristía. Entonces el sacerdote se prepara. Y cuando uno se está preparando, entonces ahí también aprovecha a pedir por unas transportes. Pero a lo que voy más es a ese espíritu de penitencia. Es el sacramento instituido por Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. ¿Ustedes cuándo se bautizaron? ¿Y cuántos pecados hemos cometido después? Muchísimos. Y eso que el día de nuestro bautismo, cuando se nos ungió y se nos colocó después de que nuestros padres recibieron del cirio pascual su vela encendida, se nos colocó un pañuelo blanco en la cabeza y nos dijeron, ya eres una criatura nueva. Esta vestidura blanca, con la ayuda de los tuyos, guárdala sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se nos dijo eso. Pero ya esa vestidura blanca, en su caso, ya es negra. En su caso ya no queda casi nada. Yo algo que todavía un poquito me queda. Pero es un caso perdido. Usted ya está más allá que acá. Entonces, tenemos que mirar, y por eso dice, después del bautismo, y conferir, o sea, darnos, otorgarnos, regalarnos, conferir la gracia sacramental que ayuda a evitar las ofensas a Dios en lo sucesivo y a luchar eficazmente por llegar a la santidad. Esa lucha eficaz es justamente esta preparación, este combate. No son esas estrategias anacrónicas, o más que anacrónicas,
que no vienen a qué, y que nos enfrascan a nosotros justificándonos, diciéndonos que volvimos a lo mismo, que esto, que aquello, que vino, que ahora, y ahí empantanados, cuando tenemos es que fijar no la atención en nosotros, ni en nuestros pecados, sino en el poder del Señor que nos redimió y que nos amó hasta dar su vida por nosotros. Ahí ese es el acento que cada uno tiene que tener. Pero como a nosotros nos gusta el escándalo, entonces por eso a la gente le fascina todo eso. Si nosotros los cristianos fuéramos totalmente realistas, ¿qué nos importaría el escándalo? Usted la encontré borracha allá en la... Pues yo pienso en mi interior, pues una pobre borracha, voy a rezar por esa borracha. Pero en el mundo, ¿qué hacemos? Le tomo una foto y la publico en internet. Digo, mire, esta vieja está borracha y recién terminó y salía en un túnel oscuro con yo no sé quién y le pongo ahí una y se hace viral y todo, porque nos fascina eso. Cuando tendríamos que quitarle todo ese misterio. Y yo decir, pobrecita, ¿en qué andará, Dios mío? Rogar por la persona, suplicar y callar. Y no andar que llegué a la casa, uy, mire, encontré, y era la presidenta del grupo, era la mejor, la que se te... Y entonces yo empiezo a comentar con los padres, fíjense, me encontré a Lucrecia, me encontré a Sor, no sé qué borracho. Y entonces ahí empieza todo eso. Eso es basura, eso es darle gusto al demonio. Tendrá yo, pobre persona, pobre criatura, ¿qué estará pasando? Dios mío, rezar por ella, callarme y encomendársela a Dios. Y nada de escándalos, nada de cosas, porque eso destruye. Por eso nosotros conferir la gracia, las ofensas y a luchar eficazmente por llegar a la santidad. Luchar eficazmente no es que las cosas no se den cuenta cómo las hago, sino es ante Dios irme trabajando, constantemente trabajando en mis faltas, en mis debilidades. Habrá cosas que ya no puedo cambiar. Y eso los autores intelectuales, espirituales, lo dicen, y los santos padres. ¿Para qué les vamos a llevar la contra? ¿Para qué acaso estamos inventando el agua tibia? Hay cosas que son difíciles. Pero no por eso nos vamos a abandonar. Yo puedo ser hijo de alcohólicos. Y por eso tengo que también seguir la cosa de ser un borracho. Yo puedo ser un hijo de unos rateros. Y ahora entonces voy a ser también ratero. Yo tengo que tomar conciencia de mi vida, tomar las riendas de mi vida. Habrá cosas que tengo que mejorar, otras tendré que seguir y pedirle a Dios y suplicar. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hacer? Por eso, luchar eficazmente no es emprender una lucha encarnizada contra nosotros mismos, contra esas tendencias, contra esas inclinaciones, sino es abrir nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, mira mi debilidad, mira cuán débil soy frente a ella. Eso se entiende más fácil cuando usted tiene una enfermedad y le han prohibido un alimento. Es usted, qué sé yo, tiene ácido úrico y pasa y están asando carne deliciosa. Y usted le puede provocar un pedazo de carne, un apetitoso, qué sé yo, bistec argentino, riquísimo. Pero usted sabe que si se come eso, el ácido úrico se le sube y la gota se le revienta. Entonces, luchar eficazmente, salir corriendo de ahí, armar un drama, pues no, toca es luchar eficazmente. Dios mío, mira mi debilidad, me muero de ganas por esto, pero mira mi debilidad, ten compasión de mí, fortaléceme en mi santo propósito, ten piedad de mí, Señor, es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros inventamos luchas como Don Quijote cuando intentó luchar allá contra los molinos de viento. Y por eso apenas cubrió con su espada, el molino hizo así y lo mandó lejos. Seguimos. El pecado es ante todo ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Pero después miraremos que no únicamente se queda en Él. Al mismo tiempo atenta contra la comunión con la iglesia.
Cuando yo peco, me separo de la iglesia. Soy como un muerto viviente. Soy como un muerto viviente. Por eso nosotros no podemos únicamente pensar que mi pecado solamente ofende a Dios. Claro que lo ofende, y gravemente. Pero también ofende y rompe la comunión con Dios y con la iglesia. Por eso la conversión a la vez implica el perdón de Dios y la reconciliación con la iglesia. Eso es importante que lo tengamos presente, porque nosotros creemos y pensamos que nuestro pecado es una cosa personal. No le hago mal a nadie, no le hago daño a nadie, pues ¿qué? Y así con ese argumento hacemos y deshacemos. Pues no es así, porque si le quitamos, le restamos santidad al cuerpo místico de Cristo. Ni adulterio, ni deshonestidad, ni grado de corrupción le resta santidad a la iglesia, destruye la comunión de la iglesia, pervierte. Y por eso necesito la conversión, necesito el perdón de Dios y la reconciliación con la iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Eso lo realiza. Por eso el sacerdote no perdona en nombre propio, sino perdona en nombre de Dios y acoge al penitente como cabeza de la iglesia. Seguimos. Solo Dios puede perdonar los pecados. Cuando el Señor instituyó este sacramento, dio a los apóstoles poder actuar en su nombre. Reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les son perdonados, y a quienes se los retengan les son retenidos. Y ahí está tanto la cita en la Sagrada Escritura como en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya que Cristo confió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, solamente los obispos, sucesores de los apóstoles, y los presbíteros, colaboradores de los obispos en el ministerio sacerdotal, pueden administrar el sacramento de la penitencia. Ninguna otra persona puede confesar a otro y absolverlo, ni un diácono, ni un religioso, nadie, sino el obispo como sucesor y el presbítero como colaborador inmediato del orden episcopal en su ministerio sacerdotal. Eso ya son cosas que sabemos. Los presbíteros deben tener, además del sacramento del orden, la facultad de oír confesiones. Eso es importante también que ustedes lo sepan. ¿Por qué es importante? Porque el sacerdote no solamente requiere de ser ordenado para confesar, sino que también tiene que tener ese permiso de la iglesia que lo autoriza. Porque puede entonces, si la iglesia no le pone orden a las cosas, pues se introducen abusos y cosas. Por eso cada sacerdote tiene un carnet que se llaman las licencias ministeriales. Y a uno se lo da el señor obispo, y actualmente la conferencia episcopal del país donde uno está trabajando emite ese carnet también. Entonces uno tiene las de la diócesis y las de la conferencia episcopal, ese carnet con esas licencias. ¿Por qué? Porque yo como sacerdote también tengo que cuidarme y tengo que vivir en comunión con la iglesia. Entonces no es que yo me salgo, me caso, me junto con esta, con ese, y al mismo tiempo voy a confesar y voy a celebrar y hago un revuelto. No es así. Yo puedo perder el estado clerical, no perderé el sacramento del orden, porque no se lo pueden quitar, pero la licencia de confesar sí la puedo perder. ¿Qué tal un confesor cometiendo abusos o haciendo cosas indebidas con el sacramento de la reconciliación? La iglesia, como administradora, como custodia de la fe de los sacramentos, pues tiene que reaccionar y colocarle algunas penas, algo tiene que pasar, y porque tiene que corregir eso. Entonces, por eso es importante saber también que el presbítero debe tener, además del sacramento del orden, la facultad de oír confesiones, o lo que se llama las licencias ministeriales. Seguimos.
actúa como juez, como médico, como padre y pastor, nos dice el catecismo y la Biblia. Juez, médico, padre y pastor. Y dense cuenta una cosa, que estas realidades que en la iglesia nos dice, juez, médico, padre y pastor, no puedes o no debería el sacerdote acentuar la de juez y olvidarse de la otra. Acentuar la de padre, olvidándose de lo demás. Acentuar la de médico, y no es así, sino es en un conjunto, en un concurso de esos elementos que se dan. ¿Por qué? Porque usted actúa también como juez de sí mismo, se acusa. Y yo no tendría también por qué andarlo interrogando. Es usted a quien le corresponde decir sus pecados. Hay veces, pues desafortunadamente por ignorancia, las personas van allá, no saben qué hacer o cómo hacerlo, y el sacerdote termina forzosamente haciendo unas preguntas. Pero esos son unos casos. Pero lo más lógico y lo que se espera es que usted haya hecho el examen de conciencia, tenga claridad sobre sus pecados y usted pueda decirlos sin necesidad de que el cura te pregunte y pregunte y pregunte. Ahora, no es que se nos prohíba preguntar, pero no es lo ideal. No es que esté mal preguntar, pero no es lo conveniente, porque lo conveniente es que usted diga, Padre, he cometido estos pecados. Y diga los pecados. Ahora, cuando manifiestan otras realidades, digamos, su vida o cosas, o tiene un consejo, o sea, ahí el sacerdote, pues, como que se abre ese diálogo y él, digámoslo así, pregunta para tener una claridad. También nosotros tendríamos que, para ayudar a la confesión, decir quiénes somos, no en cuanto al nombre, sino en cuanto si somos casados, solteros o eso. Yo, por ejemplo, voy y me confieso. Yo no espero que el cura me pregunte. Yo digo, yo soy sacerdote, profeso de una orden religiosa. No tengo por qué decir de qué orden, porque las órdenes ya se sabe cuáles son, alguna de esas será. Sacerdote no tengo por qué decir si soy de esas, ¿no? Pero sí digo, ¿por qué? Porque un pecado en mí es diferente, siendo el mismo pecado, reviste una diferencia por la vocación. Es distinto. Lo que puede ser en usted un adulterio, en mí puede ser un sacrilegio, cosas así. Entonces usted, lo que puede ser un acto desordenado, en usted puede ser como casada, revestir otra categoría. Por eso es importante que usted diga, aunque no se lo pregunten, sin poner fecha ni nada, ni dónde se casó, ni por qué se casó, ni que se equivocó al casar, seguramente lo que le va a pasar, que se equivocó. Pero no le va a decir eso en ese momento al juez. Usted va a decir, así como hago yo. Yo, el padre le pregunta, ¿no? Yo digo, soy sacerdote, profeso de una orden religiosa. Si mi comunidad no fuera orden, entonces yo diría, si soy salesiano, entonces yo podría decir, soy sacerdote, profeso de un instituto religioso, o de una congregación religiosa, o de una sociedad de vida apostólica, o de un instituto secular. Entonces yo digo, y entonces el cura ya sabe y se da cuenta. Lo que en usted puede ser un pecado de fornicación, si usted es casada, no solamente es eso, sino también es un adulterio. Entonces por eso sería bueno también ayudar a ir identificándose y no esperar a que el cura les pregunte, sino con sencillez, sin dar unas explicaciones, pero sí uno mira, porque el sacerdote mira la condición y la cualidad de la persona. La profesión también dice mucho. Es un abogado, es una persona, digamos, que ha estudiado leyes. Y las trampas y las mentiras y todo, pues tienen que ser vistas con esa premura.
Algunos pecados especialmente graves tienen como pena la excomunión. Levantar esta pena está reservado, salvo en caso de peligro de muerte, algunas veces al Papa, al obispo o algunos sacerdotes especialmente designados. Entonces, algunos pecados están reservados. Los párrocos por oficio, los que somos sacerdotes profesos de un instituto clerical del derecho pontificio, también gozamos de esa misma facultad y podemos absolver esos pecados, levantar ese tipo de penas y sanciones. En la iglesia de los jesuitas, lástima, yo no he vuelto a encontrar a ese padre, pero ese padre, uno entrando al templo, así por esta mano, hacía al fondo, a la mano izquierda, en el último confesionario, se hacía él, y él en la confesión le levantaba, uno le hablaba y le decía, y yo te absuelvo y de todas las censuras, penas, todo lo que hayas podido hacer y no hacer. Y es para uno que actúa constantemente con esto, pues es algo muy consolador, porque uno puede incurrir en algunas cosas muchas veces. Y ese padre lo hacía. Y él es de la compañía de Jesús, ellos tienen eso como también nosotros lo tenemos. Agustinos, dominicos, franciscanos, jesuitas, tenemos los superiores, los rectores, los sacerdotes de nuestras órdenes, pues tienen estas facultades, Seguimos. El sujeto, o sea la persona de ese sacramento, es todo bautizado que haya cometido algún pecado después del bautismo, el sujeto de la confesión. Eso es sencillo. Los actos con los que el penitente debe manifestar su arrepentimiento son 3. Manifestar su arrepentimiento. La contrición es el dolor por los pecados, que parece que usted no lo conoce, porque siguen en las mismas. La contrición, la confesión y la satisfacción, que no se reduce únicamente a esa penitencia que el sacerdote nos pone y ya borrón y cuenta nueva, sino que la satisfacción, entonces, recuerden que vimos la virtud de la penitencia. Y yo siempre debo hacer penitencia, no estancándome en mis pecados, pero sí por el perdón de mis pecados. No estancándome en mi pasado, pero sí dándome cuenta de las grandes cosas que Dios sí me ha perdonado y que yo hay cosas que le debo a Él, a su infinita misericordia. Entonces yo sí tengo que tener esto bien presente, porque la satisfacción no es únicamente el sacerdote me mandó rezar la coronilla de la divina misericordia. Entonces yo rezo la coronilla, ya acabé, fuera, ya terminé, estoy hecho y derecho. Pues sí y no. Sí, porque cumplió, pero la satisfacción se debe entender dentro de esa virtud de la penitencia. Y no únicamente, porque el sacramento, si bien es cierto, se celebra en un momento, pero no son cosas aisladas de la vida cristiana, no son cosas aisladas. Para yo poder tomar metformina, el médico tiene que haberse dado cuenta que esa metformina interactúa con otras pastillas para otras enfermedades que yo tengo. Y si él no tiene en cuenta eso, pues me puedo morir, me pueden entrar en paro cardiorrespiratorio. Me tiene que tener en cuenta que si me dio metformina, tengo que ver que el ácido, acetil, que el hipertensor, que el no sé qué, tiene que tener en cuenta. Yo le voy a no es que yo agarre y compro ya, me la tomé y se me bajó el azúcar, no, interactúan. Entonces, lo mismo, la contrición, la confesión, la satisfacción interactúan, y la vida, los sacramentos van interactuando a lo largo de nuestra vida, de nuestro proceso de fe, de nuestra conversión. No es simplemente que me tomé la pastilla y ya. Esos actos son necesarios para la integridad del sacramento. Seguimos. La contrición es un dolor del alma y detestar los pecados cometidos, acompañados de ese propósito de no pecar en adelante.
Ese propósito no implica que realmente nunca más los vamos a tocar. Algunos santos sí lo han logrado. Y si lo han logrado algunos, también ustedes no lo podemos lograr. Pero eso no nos debe restar nuestra fe, que hay veces nos confesamos y volvemos a insistir en lo mismo. Tenemos es que revisar y mirar mi confianza en Dios, mi trabajo espiritual, para abrirme a la gracia de Dios. No si falló mi estrategia, porque recordemos que eso de tiempo posible, sino que tenemos que empezar a mirar esto. Puede ser perfecta cuando brota del amor a Dios sobre todas las cosas, que esto es un acto un poco complicado. Lástima que tuviéramos más tiempo para eso, pero ustedes se cansan, ya se hace tarde, les cierran en las puertas de sus casas y esta noche a dormir al hotel. O es imperfecta por la fealdad del pecado o por el miedo que nos da. Que dijo Santa Teresa, no me mueve, Señor, para quererte, ni el infierno que me tienes prometido, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para poder dejar de ofenderte, dice esa expresión. La confesión auricular y secreta. Al sacerdote le obliga, esto es importantísimo, que ustedes lo analicen. Ojo con eso. No se distraigan. Es importante que ustedes vean lo siguiente. El sacerdote va a apartar el sigilo sacramental. Él no va a usar la confesión para nada, ni para bien ni para mal del penitente. Los sacerdotes que han incurrido en eso han entrado en procesos de excomunión, otros que les han probado eso, les han reducido y le han perdido el estado clerical, porque la iglesia es severa en eso. Y si no lo fuera así, pues imagínense cómo sería eso de terrible. Pero entonces, ¿qué pasa? Secreta tiene que ser así, por eso nosotros tenemos que confesarnos en el confesionario. Y lo más saludable y que ustedes tienen que también tener cuidado es entrar grabadoras, entrar celulares al confesionario. Eso no es lo mejor, porque puede prestarse a muchas cosas. Es más, yo le puedo pedir, no, se apague, quite eso, o yo no la confieso. Porque qué tal usted se le ocurra grabar eso, o una persona X o Y quiera grabar para después, vete tú a saber qué hacer. Por eso nosotros, si nos acercamos a Dios y la confesión es auricular y secreta, ¿a qué viene que tengamos que hacer listas en el celular? O tener nuestro celular prendido ahí, o tenerlo ahí como quien quiere. Tenemos que ser cuidadosos. Ha de ser al menos todos los pecados mortales. Tenemos que decir los pecados concretos. Adulterio. Tenemos que decir el pecado con su nombre y no andar ahí con tantas explicaciones y tantas justificaciones que lo único que hacen es empobrecer nuestra conversión. Cometidos después del bautismo, no perdonados en una confesión anterior. El secreto obliga, el sigilo obliga al sacerdote y el secreto obliga al que se confiesa. Usted no tiene por qué decir el padre que le dijo, y eso lo hacen ustedes, y eso está mal. Entonces usted anda, ay, sí, el padre Nelson me dijo, yo le conté que le pegué a mi marido y el padre dijo, ay, pues me pareció muy poco lo que le dio. Ese desgraciado se merecía más. Y le anda contando a todo. Quizás esa fórmula, el sacerdote la juzgó, esa medicina la juzgó para usted, pero no para todos, de la misma manera. Cuando usted habla de ello, escandaliza, cuenta y piensa la gente toda que es lo mismo que, como yo hice, como ella, como me pasa, entonces es lo mismo. Y resulta que la medicina no es igual para todos. No todos los diabéticos tomamos metformina.
No todos los hipertensos tomamos losartán. Entonces yo no puedo agarrar, usted tiene hipertensión, le doy de mi losartán, tómese, porque eso no es así. Puede que a mí me funcione, a ella le puedes hacer daño. Entonces no es que el padre esté haciendo cosas indebidas, por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, y eso queda allá en el confesionario. Para el sacerdote el sigilo, para todos el secreto. Y usted no tiene por qué andar diciendo, andar haciendo. Y si el sacerdote abusó de usted o cometió un acto, usted tiene que buscar a la autoridad eclesiástica y denunciar. Pero no andar ahí comentar, sino ir al comité o buscar a la autoridad y denunciar. Eso es lo que tiene que hacer. Y no andar ahí con cosas. Y no perdón. Seguimos. La satisfacción o penitencia sirve para reparar por los pecados cometidos. Esta reparación, pues se entiende, por eso le digo que es un proceso penitencial, porque hay pecados que repararlos son difíciles, pero no por ello vamos a desilusionarnos o vamos a desesperanzarnos, pero tampoco podemos tomar las cosas tan a la ligera. Si yo participé en 3 abortos, ¿voy a reparar con 3 Ave Marías 3 abortos? No es que yo esté despreciando las 3 Ave Marías, pero mire el tamaño de los pecados. Entonces tendré yo que tener es una actitud penitencial y una actitud distinta frente a la vida. Y tendré que todo a lo largo de mi existencia no andar recordando que sí, que claro, que aborté, que yo que no voy a... No, sino que cuán grande fue Dios, cuánta fue su misericordia y cuánto es mi amor que me lleva siempre a reparar. Eso es distinto, para no estar ahí con todas esas culpas. El penitente puede ofrecer, además de la impuesta por el sacerdote, otras cosas de reparación. Espíritu de penitencia, no comer tanto como en su caso que se la pasa comiendo. O ella desobedeciendo, se sale de la charla, no le obedece al Papa. Cosas como esas. Pueden, digamos, allá la está durmiendo, porque eso es lo que suele hacer. Para siempre. Como la trasladada digamos del primer piso nada más. Entonces deben ofrecer. Seguimos. Las palabras principales de la fórmula de absolución del sacerdote son formas. El ritual establece algunas cosas. Pero, por ejemplo, dicen Ave María Purísima sin pecado. Eso no está dentro de la fórmula ni nada. No es que sea una obligación, o no es que alguien esté faltando porque no dijo eso, o no es que la confesión esté mal hecha, o el cura no sepa. No, el ritual no manda eso. El ritual más bien lo que dice es, en algunos, como tal, el Señor esté en sus labios y en su corazón, para que puedas decir dignamente o expresar sus pecados. Eso sí, más bien. Pero les enseñan esto, que sí, que Ave María Purísima, y entonces como el cura no responde, entonces ya la vieja cree que el cura no sabe ni esta palabra. Pero eso no es así, eso no es así. Pero por eso las palabras principales de la fórmula de absolución que pronuncia el sacerdote son: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lógicamente la fórmula que dice el ritual, que prescribe el ritual, el sacerdote tiene que usarla. Pero en dado caso, por algún motivo o por lo que sea no la va a usar, no nos vamos a meter a juzgar, él puede de esta manera absolverlos. Y ya se están absolviendo. Seguimos. El efecto principal es la reconciliación con Dios. Dios perdona los pecados mortales, los veniales, y nos aumenta la gracia para el combate espiritual. Por eso no tiene sentido ocultar pecados. Porque si yo oculto un pecado, daño toda la confesión. Porque ¿por qué lo voy a ocultar? Miedo, vergüenza. Más vergüenza debe darme ante Dios lo que he hecho. Más miedo debe darme quedarme en pecado grave y
y quedarme así. Eso sí tiene que estar bien. Pero lo otro, ¿no? Tenemos que siempre es tener esa esperanza que el Señor nos acoge, tener esa esperanza, y los sacerdotes cada vez somos más conscientes de todo ello, porque la Iglesia ha hecho un esfuerzo inmenso en formar a los sacerdotes, en renovarlos. Los papas, a través de las cartas, documentos, homilías, enseñanzas, se nos recomienda tratar bien a los penitentes. Eso ya queda poco, los curas que son lectores o que ya hay poco. Porque hoy día es, digamos, se han hecho muchos esfuerzos porque los sacerdotes que traten bien, que estén, que comprendan a la gente, que bueno, que ya, todo eso. Entonces todo eso también ayuda. Por eso nosotros no debemos por ningún motivo ocultar pecados o por vergüenza. No hay nada que usted cometa que el sacerdote no pueda cometer también, porque es así. Mentiras, cosas, no hay nada que el sacerdote no. Por eso somos hombres y no ángeles. Por eso somos personas pecadoras, y en el proceso del pecado nosotros nos reconocemos también en los pecadores. Y por eso ninguno confiesa en virtud de que no soy un pecador. La Iglesia no me confiere a mí el poder de confesar porque yo no cometo ese pecado. Me lo confiere por el sacramento del orden y para la salvación de las personas. No me lo confiere porque yo soy puro y bueno. Ahora, si eso coincide y si eso es bueno, entonces pues mejor que coincida todo. Y como dijo el Papa León, que seamos sacerdotes íntegros y creíbles. Eso sí. Pero en dado caso yo no puedo confesar con un sacerdote borracho, de malas. Yo fui y me confesé, él me hizo así, me perdonó. El problema es de él, que se emborrachó. El problema no es mío, porque yo, adúltero, un que tiene novia, que tiene amante. El cura me confesó, me perdonó. No es que eso esté bien. Yo no estoy diciendo que eso está bien y que le vamos a dar un premio y que le vamos a alabar. Pero valió el sacramento. Yo hice lo que tenía que hacer. Arrepentido de mis pecados, fui a la iglesia y me confesé. La condición de él, de malas. Eso es otra cosa. Pero lógicamente la iglesia nos exige y nos pide pues, que no vayamos a estar quién sabe en qué caminos, Dios santo. Por eso también es bueno que ustedes recen por los pobres curas que también tenemos tentaciones. Mis tentaciones son desaparecerlos a ustedes. Nada más. Dios perdona los pecados mortales, nos confiere y nos aumenta esa gracia para combatir. Por eso santos como San Juan Bosco recomiendan y dicen que el que se confiesa difícilmente se va a condenar. Aunque no pueda cumplir todo, pero dale que se confiesa hasta que un buen día logra que Dios le ayude en ese sentido. Seguimos. El que había cometido pecado mortal recupera el estado de gracia. No hay pecado que no se pueda perdonar ante el arrepentimiento y la confesión bien hecha. Se le abren las puertas del cielo y se le perdona íntegramente la pena eterna. No siempre toda la pena temporal. Por eso tenemos que tener cuidado con cumplir las penitencias, con reparar por nuestros pecados, con tener ese espíritu de penitencia, porque se nos perdonaron las penas eternas, pero las que nos quedan debiendo, lo que quedamos debiendo, tenemos que tratar de enmendar. Si hemos hecho daño, si yo he producido daño y Dios me concede 50 años más de vida, entonces no tengo que decir, Dios mío, qué gran oportunidad que me das para no seguir haciendo daño y de aquí en adelante hacer una obra buena, hacer una vida distinta. Entonces estoy reparando con esa actitud nueva, ¿no?, en mi vida, haciendo el bien y no seguir en esa actitud. Son restituidas las virtudes y los méritos de las buenas obras hechas antes de cometer el pecado mortal. Piense cómo no es que hayamos perdido todo lo que habíamos logrado,
sino que se nos restituye. Mire lo bondadoso que es Dios y lo sabia que es la Iglesia como madre y como maestra que interpreta la gracia, la aplica y la concede abundantemente. Seguimos. La gracia sacramental fortalece para la lucha interior y ayuda a evitar los pecados en lo sucesivo. No es lo mismo estar uno en pecado, más encima otro pecado, luego otro pecado, sino que ya confesado tengo ese germen, esa fuerza, ese deseo de luchar contra ello. Por eso tenemos siempre que confesar. Vamos adquiriendo esa fuerza poco a poco. Yo cuando voy al gimnasio no voy a alzar 200 libras de una vez, porque quedo ahí aplastado como un saco. Yo empiezo con 2 kilos aquí, 2 kilos allá. En un mes, 10 kilos acá, 10 kilos acá. En 6 meses, 20 aquí, 20 acá. Todo es así. Por eso lo importante es empezar, es mantenernos. Pero yo no puedo llegar al principio y decir, claro, 200 kilos. Y me ponen la barra y me aplastan y quedo partido, sin columna vertebral, quedo hecho un nada. O sea, eso no se puede. Pero si me ponen 2 kilos aquí, 2 kilos acá, voy a poder. Ya después un poco, ya otro poco. Y así han llegado los santos a vencer. San Camilo de Leis, tanto sufrió él con tantos pecados. Pero él siempre confió, se arrepentía, se confesaba, vuelta y hágale, pero siempre. Y miren cómo llegó a ser ese amor por los enfermos, por los pecadores, a ser ese hombre tan santo. Y así otros como muchos hay en la Iglesia. Reconcilia al penitente con la Iglesia, porque recuerden que nuestro pecado destruye la santidad de la Iglesia. No es un pecado que se quede en mí mismo. Yo lo cometo personal, mi responsabilidad es personal, pero tiene una dimensión eclesial, una dimensión social. Mi pecado le resta santidad a la Iglesia. No es lo mismo ser un párroco observante que un párroco sinvergüenza. Un párroco que respeta las leyes de la Iglesia, se esfuerza por cumplir en todo, en la administración, en todo, a un párroco sinvergüenza, borracho, mujeriego. No es lo mismo. Para la comunidad de fe no es lo mismo. Para las obras no es lo mismo. Un párroco juicioso a un disoluto. Un padre de familia juicioso a un padre de familia disoluto. No es lo mismo. Porque el adulterio, el estar pensando en 3 a la vez, ¿cómo va a ser para mantener su hogar con tanta cosa? O sea, uno que juega y se tira la plata. O sea, son ejemplos tontos, pero muy gráficos para darnos cuenta que nuestro pecado es responsabilidad personal, pero tiene una consecuencia, una incidencia en lo social, tiene una incidencia en lo que yo soy y en lo que yo hago en torno a mi familia, a mi comunidad, a mi iglesia. Restituye la paz, porque quedamos en paz. La serenidad da la serenidad a la conciencia y trae consigo el consuelo espiritual. Miren qué cosa tan bella. Restituye la paz. Va uno allá preocupado, angustiado, intranquilo. Pero ojo con eso, porque ahí juega un papel importante la culpa, el arrepentimiento, la compunción. Pero tenemos que cuidar, porque eso, siendo, digámoslo, provechoso, puede convertirse en algo neurótico cuando empieza exageradamente. Y nosotros podemos confesarnos es porque no nos soportamos vernos así, no porque tengamos arrepentimiento ante Dios. El psicópata no quiere reconocer su crimen, él no se soporta a sí mismo que él haya hecho ese crimen. No es porque él esté arrepentido o porque él comprenda el dolor y el daño que ocasionó, sino es porque él no se soporta. Yo hice eso, ni hablar. Yo no. Y entonces ahí se mantiene. Pero no es porque esté arrepentido. Y nosotros podemos, en el arrepentimiento, en el remordimiento, en la culpa,
tenemos que tener cuidado porque ahí la neurosis aparece. Y nosotros podemos obrar por ese miedo o dejarnos congestionar o dejarnos llevar. Por eso siempre es bueno preguntar, es bueno siempre participar en un programa de salud mental a lo largo de nuestra vida, no porque estemos mal, no. Así como uno va al odontólogo, así como uno va al cardiólogo, también puede uno ir a un taller de salud emocional. ¿Por qué? Porque uno se conoce un poco más, sabe sus emociones, por qué yo actúo así, y voy enriqueciendo mi vida. Eso es una cosa que tendríamos que mirar con naturalidad, así como nos entendemos otras áreas de nuestra vida. Porque recordemos eso que decíamos al principio, el hombre es una unidad biopsíquico-espiritual. No es espíritu por acá, cuerpo por acá, alma por acá, un dualismo, una cosa así, no, sino somos un todo. Todo. En mí hay emociones, en mí hay sentimientos, en mí hay pasiones, en mí hay todo, porque somos una unidad biopsíquico-espiritual. Restituye la paz, la serenidad a la conciencia, trae consigo el consuelo. Haga, siga. No enfrenten Dios. La Iglesia establece que todos los fieles desde el uso de razón deben confesar los pecados graves al menos una vez al año. Al menos. Al menos es como la cuota mínima. Pero tenemos que, unos por exceso y otros por defecto. Entonces, ahí tenemos los señores y las señoras que se quieren confesar de todo cada 5 minutos. Y todos los días los tenemos ahí neuróticos. O las personas que, que tengan, pues allá el otro año. Allá por Semana Santa me confieso. Eso tampoco. Sin embargo, para llevar una vida cristiana seria, resulta necesaria de ordinario la confesión frecuente. La Iglesia dice confesión frecuente, no dice cada mes, cada 15 días, cada 8 días. Dice confesión frecuente. Pero se tiene que comprender que la frecuencia y el periodo, pues tampoco pueden ser tan breves, todos los días en la misma, cada tercer día lo mismo. Y otra vez ahí, y sigue, claro, y dale, pues tocará recomendarle, mire señora, usted está en un pico de su neurosis, tiene usted un pico elevado, no sé de qué, pero algo le pasa, visite un buen psicólogo clínico, visite un psiquiatra, y te ponen bravas y orgullosas, y te hacen una coro, y murmuran con odio, y van y murmuran con los otros curas. Ay, me tocó ese colombiano, es de lo peor, es de lo peor. Y lo único que yo hice fue, tratando de aliviar su situación, visite un buen psicólogo, vaya a un buen psiquiatra, tómese su pastillita a tiempo, ya por eso ya me va a pegar. Como si estas canas me las hubiera pintado anoche. Porque cuando el Padre Nelson dice algo, por algo. No en vano ya tengo 60 años. 60 años, ya soy vejete. Sin embargo, entonces tenemos que tener confesión frecuente. Confesión frecuente. Pero esa frecuencia todos los días hay que hacer qué. Usted sí me paga. Yo por eso le mandé a hacer las rejas anchas para que quepan ahí los billetes. Si usted todos los días va y dice, mire padre, 100 soles, $20. Ay, venga todos los días. Confesión todos los días. Pero usted tiene que tener presente eso. Y no andar ahí inventándose frecuencias que más son cosas que el sacerdote con amor le ha hecho ver que posiblemente algo esté pasando. Y usted en lugar de ponerse a la defensiva, el sacerdote no tiene por qué diagnosticar, ese no es mi competencia. Pero si yo me doy cuenta de que algo pasa, mal haría yo en no decirle con amor, mira señora, yo la noto a usted muy salida de sí, exaltada totalmente.
yo la estoy maltratando. No. Les estoy abusando de mi ministerio. No. Si yo dijera, sí, usted tiene esquizofrenia, es que soy de no sé qué, tómense un bromuro de no sé cuántas. Ahí sí estaría yo abusando de todo, porque ni soy psiquiatra, ni soy médico, y la confesión no es un consultorio. Ahí sí sería un abuso. Y usted con razón tendría por qué evidenciar que está abusando. Yo no estoy abusando, yo estoy sugiriendo. Mire, yo la noto tan decaída, y en lugar de usted estar feliz porque quedó viuda, tan decaída, tiene que ir a ver si tiene depresión. Y entonces se pone brava, pero furiosa se pone. Y va y murmura y le dice al padre Álvaro, al padre Hans, que claro, sí me tocó con ese, claro, ese no me soporta, me votó, yo no he votado a nadie de ninguna parte. Yo le dice, vaya, visite, yo la veo tan decaída. En lugar de estar saltando en una plata porque está en un periodo de libertad, ha vuelto a su adolescencia. Y le quiere romper eso. Pero quiere insistir en que váyanme una pastillita, una fluoxetina de 500 miligramos y se alborota usted. Y su marido te pasó a mejor vida. Pero usted no se deja ayudar. Le salva de ver. Yo le recomiendo con amor y le salva de ver. No se agarra a murmurar, a decir, ya no, para mí es que se colombiano es un desgraciado. Dice, no, dice nada. Seguimos. Ayuda a formar la conciencia, que esa es otra tarea que un buen día tenemos que abordar en otra jornada formativa, cómo formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones. Póngase a pensar, si mi inclinación es robar y que me confiese y reconozca y me digan y vuelvan, algo empezaré a tomar, algo empezaré a darme cuenta de que de seguir ese camino, mi destino final será la cárcel o el cementerio. Entonces algo me servirá. Por eso, a luchar contra las malas inclinaciones, a purificar lo lógico y a progresar en la vida espiritual. Por medio de la confesión se puede llevar a cabo una eficaz dirección espiritual. No son lo mismo, pero se combinan. Pero hoy no vamos a tratar ese tema, porque miren, ya son casi las 9 y ustedes están cansadas, ya les cerraron en su casa, ya están algunos felices porque por fin tienen la disculpa, me quedo fuera porque estoy en la iglesia. Seguimos. Una buena confesión es clara, concisa, concreta y completa. Esto mismo. Una buena confesión clara. No anden ahí con enredos, ni dando explicaciones. Cometí un robo, me subí por la ventana. Se descuidó y tuve que esperar media hora que descuidara la cartera y por fin le logré echar mano. O sea, ¿usted por qué me tiene que contar todo eso? Usted robó y fue en materia grave. Usted mintió, pero es que mi marido me iba a pegar y que yo no sé qué, y que entonces yo no sabía qué decir, qué hacer, y tuve que inventar esta mentira. Entonces uno después se pone a pensar, ¿y esta qué? ¿Será pecado? ¿No será pecado? ¿Por qué se condena? Entonces todo eso usted tiene que mirar. Clara, concisa, no andar con esas historias largas. Me sé la vida de todos sus maridos, me la sé yo. Yo podría escribir un libro. El marido de tal es así, asá, y sin temor a equivocarme. Y ahí, cuando escriba la biografía, confróntese, y pongo su mujer. Hago una biografía de cuántas de ustedes confronte con su marido. Y no me equivoco. Entonces, ¿para qué me andan contando historias y vainas? Ahora, cuando es necesario, por contextos o por
algo, usted tendría que decir, bueno, estas son mis faltas, pero yo quisiera poder conversar con usted en un tema que me agobia o una preocupación que yo tengo. Se me presenta este caso en mi hogar, ¿vale? Eso ya es otro tema que se puede derivar hacia una guía espiritual o hacia una atención personalizada. Una menos, por fin lo veo. Desapareció. Concreta, no andar ahí con tantos cuentos, algo concreto. No andar ahí adornando y adornando y desafortunadamente justificamos. Venimos a confesarnos y nos justificamos. No vine a la misa porque estuve esto, porque... Entonces, ¿para qué me cuenta que vine a la misa si usted ya tiene su justificación? O sea, que viene aquí a hacerle perder el tiempo. Y luego completa. Tenemos que decir los pecados. Completa no hace referencia a que sea una cosa detallosa, sino que es completa. Es decir, los pecados que he cometido son estos: he mentido, no he rezado, he hecho esto, completa. Seguimos: clara, concisa, concreta y completa. Y se acabó. Y por fin son libres ustedes, pero ¿cuán libres soy? No también terminé esto. Todo aquel que mire esto tiene que contextualizar. Nadie puede utilizar nada fuera del contexto en que se dijo. Porque muchos pueden, ay, pero mire este cómo dice, cómo no. Dentro del contexto todo se explicó. ¿Alguna pregunta? Cuando lo cambian padre, en noviembre. ¿Alguna pregunta?